A ver, chicos, todo triángulo tiene tres ángulos interiores, pero también tiene tres ángulos exteriores. Para hallar un ángulo exterior se prolonga una línea, un lado, cualquier lado. Prolongas cualquier lado y este sería un ángulo interior. El teorema dice que este ángulo exterior es la suma de los dos. 80 más 70, 150. Y debe coincidir porque son suplementarios. ¿Ya? Entonces repito, para hallar un ángulo exterior se alarga un lado. Puede ser este lado o el otro, cualquiera. Se alarga un lado y este sería el ángulo exterior. Este ángulo es la suma de los no adyacentes. 80 más 30, 110. Y debe ser suplementario, ¿no? Y por último, son tres ángulos exteriores. Se alarga a un lado, cualquiera, este, o puede alargar el otro, cualquiera, no hay problema. Se alarga a un lado, ya está. Y este sería el ángulo exterior. El ángulo exterior es la suma de los no adyacentes. 30 más 70, 100. Y debe coincidir con el 80 porque son suplementarios. Ejercicio 2. El ángulo igual de un triángulo isósceles. A ver, tú sabes que el isósceles tiene dos lados iguales. Y si tiene dos lados iguales, también tiene dos ángulos iguales. Y el ángulo igual es 50 grados, y aquí sería 50 grados. Y como todo suma 180, acá tiene que ser 80 grados. Nos dicen, halle los ángulos exteriores. El ángulo exterior se halla prolongando un lado. Prolongamos, y esto sería el ángulo exterior. Este ángulo exterior es la suma de los no adyacentes. 80 más 50, 130. Con el 50 debe dar un llano. Y así, prolongamos un lado y aquí estaría el otro ángulo exterior. Este ángulo es la suma de los no adyacentes. 100. Prolongamos un lado, puede ser este, puede ser el otro. No interesa qué lado prolongas. Prolongas un lado y este sería el ángulo exterior, que viene a ser la suma de los no adyacentes, 130. Entonces, los ángulos exteriores son 130, 100 y 130. Problema 3. Calcular X. A ver, el teorema dice, el ángulo exterior es igual a la suma de los no adyacentes. O sea, el que no está junto a él. No adyacente significa que no está junto. O sea, 100 será igual a la suma de los dos. O sea, 2x más x más 40 tiene que ser igual al ángulo exterior, 100. Se suman las variables, 3x, 40 pasa a restar, 60, entre 3, 20 grados. A ver, seguimos con el teorema. El ángulo exterior es igual a la suma de los ángulos no adyacentes. O sea, 5x, ángulo exterior, será igual a la suma de los no adyacentes. X pasa a restar, 4x igual a 40, entre 4, 10 grados. A ver, siguiente ejercicio. Los ángulos internos de un triángulo son proporcionales a 1, se pone 1, a 2 y a 6. Voy a repetir. Los ángulos internos de un triángulo son proporcionales a 1, 2 y 6. Y ya saben que se pone 2x, 6x y 1x, que sería como x.
la suma de los tres tiene que dar 180. X más 2x más 6x tiene que dar 180 grados. Sumamos las variables, 9x, 180 grados, entre 9, 20 grados. Ya, como el x vale 20, acá reemplazamos en un nuevo diagrama. X vale 20, 2x sería 40, ¿no? Como vale 20, sería 40, y 6x sería 120. La suma tiene que dar 180. Nos piden calcular los ángulos exteriores. El ángulo exterior se grafica prolongando un lado. A ver, prolongamos. Esto sería un ángulo exterior. Este ángulo es la suma de los dos, 60. Con el 120 debe dar 180. Y así. Prolongamos un lado, prolongamos, y acá tendremos el otro ángulo exterior. El ángulo exterior es la suma de los no adyacentes, 120 más 40, 160. Y así se hallan los ángulos exteriores. Se prolonga un lado, cualquiera, puede prolongar este lado o el otro. Y este ángulo es la suma de los no adyacentes, 140. Y mire que con el 40 da 180, ¿no? Con el 20 da 180. Entonces, los ángulos exteriores son 60, 160 y 140. En la 6 vamos a utilizar el teorema del pantalón. Acuérdense, teorema del pantalón. Este ángulo es igual a la suma de los tres internos. O sea, así, 5x será igual a la suma de estos tres. 2x más x más 60. Ese es el teorema. Acá hay 3x, pasa a restar, sería 2x. 60 entre 2, 30 grados. Ya, teorema del pantalón. Este ángulo es igual a la suma de los tres. Y aquí como si hubiera dos pantalones. Solamente tapamos. A ver ahí. Este ángulo 3x es igual a la suma de los tres. Entonces 3x será igual a 10 más x más 60. 10 grados más x más 60 grados. El x pasa a restar, sería 2x igual a 70 grados. Entre 2, x vale 35. Ahora miremos el segundo pantalón. Ahí. Este ángulo θ es igual a la suma de los tres. Entonces el ángulo θ es igual a 20 grados más 3x más 3x más 15. Más 15. Y como ya sabemos cuánto salió x, se reemplaza 3 por 35 más 15. 15 grados. El ángulo θ es 20. Acá sale 105. 105 más 15, 120 más 120, 140 grados. Ahora, si quiere, también puede usar así, que el ángulo θ es la suma de los tres, pero ya usando el pantalón grande. Y la respuesta es lo mismo.